Hola. Ah, bueno, ahora. Digo, no quieren que hable, no me extraña, ¿eh? Tenemos la última mesa de esta mañana, que no del día, y en esta ocasión, después de la extensa charla de Miquel Santiago, que ya hemos tenido unas palabritas luego, la tenemos presentada por Jesús Camarero, la titulamos La Escala Noir, el thriller negro vasco, y tenemos a Jon Arretxe, Álvaro Arbina y a Noelia Lorenzo Pino, que os van a encantar. Un aplauso. Bueno, muchas gracias. Egun on guztioi, buenos días a todos y a todas. Tenemos una mesa de 3 autores del País Vasco. Vamos a abordar un tema que es el thriller vasco: existe, funciona, está, no está, quiénes son. Y para ello tenemos aquí a Noelia Lorenzo, Álvaro Arbina y Jon Arretxe, que son 3 registros diferentes de estos géneros de novela negra y policíaca que hoy tenemos aquí en nuestro festival de Vitoria-Gasteiz. Son muy diferentes porque las 3 novelas que les traen aquí hoy, las últimas que han publicado, Noelia Lorenzo, Blanco Inmaculado, Jon Arretxe, Tiempos para la lírica, y Álvaro Arbina, Los años del silencio, son 3 novelas muy distintas. Aunque el trasfondo es novela negra y policíaca, son muy distintas. Yo, como simple lector, os diría que, bueno, Noelia Lorenzo en su libro pues se mete ahí en ese mundo de las sectas, pero también en ese mundo íntimo del interior, de la mujer. Entonces, no solo es una novela negra y policíaca, es más cosas, ¿no? Específicamente. Jon Arretxe, por su parte, nos presenta en su novela pues un paisaje muy original y atractivo del Bilbao de la parte vieja, con el trasfondo del problema multicultural, que ya pues en Vitoria lo tenemos también y en todo el país, ¿no? Y Álvaro Arbina, por su parte, en su novela, pues aparte de ser un registro negro y policíaco, nos presenta una historia de la crueldad fratricida que fue la marca de nuestra pasada guerra civil, ¿no? Trasladado a un pueblo de Navarra con una tragedia terrible que está basada en una realidad, ¿no? Todos, como les decía antes, yo, tras tantos años de profesor en la universidad, profesor de literatura, y como escritor también, hay una cosa que me da mucha envidia sana de ellos, y es que todos dominan la técnica narrativa de una manera impecable. Esa técnica narrativa que caracteriza sobre todo este tipo de escritores de novela negra y policíaca, que consiguen mantener al lector leyendo constantemente, siguiendo esa intriga con intensidad hasta que acaban la novela, ¿no? Y descubren por fin el enigma, la clave, ¿no?, que estaba ahí dentro. Esta técnica también, bueno, a mí desde luego me seduce mucho, tengo mucha envidia sana de ella, y no sé si hablaremos, si ellos son los que tienen que hablar, yo ahora me voy a callar para que ellos hablen. Y bueno, pues hay muchos temas que podemos hablar, y yo lo que haría es darles la palabra a ellos para que cada uno pues, nos cuente su experiencia como escritor y nos hablen también de sus libros. O sea que adelante. Bueno, pues ¿se me oye? Habla una vez. Sí, ¿no? Sí. Pues muy buenas a todos por acompañarnos en esta mañana, y gracias a Vitoria por contar, Gasteiz por contar conmigo. Y bueno, lo que comentas, ¿no?, ese suspense, ¿no?, cómo dosificamos el suspense para que el lector se quede atrapado en nuestras páginas. Yo creo que también yo como escritora necesito ese suspense para yo, no sé, me apasiona, ¿no?, llevar ese suspense durante toda la novela para yo también seguir con ganas de contar más, ¿no?, ese misterio.
Creo que es súper importante para que, a ver, si cuentas en mitad de la novela lo que ha pasado y lo que va a pasar y quién ha sido, ¿no? Pues se desinflaría el globo, ¿no? Perdería toda la gracia. Creo que hasta el final no puedes desvelar nada y tienes que ir dejando pistas, ¿no? Si ha sido un crimen, pistas de quién ha podido ser para que el lector haga de detective junto con tus investigadores de la novela. Entonces, creo que también en mi caso me viene porque soy muy cinematográfica, entonces la narración es muy visual y creo que eso ayuda, ¿no? a dosificar el suspense y a que sean lecturas como muy rápidas. Sí, el tema del suspense, bueno, a mí siempre, bueno, lo primero a todos, es que ricasco por venir. Es un tema fundamental, no solo en la literatura enfocada a lo que es el thriller, al género noir, sino también en la literatura en sí misma, ¿no? Yo siempre he visto la hora de leer un libro, a la hora de escribir un libro o asistir a una historia, tú asistes a ella como si fuera a través de un velo, ¿no? Muchas veces, ¿no? No te la están mostrando de forma desnuda, de forma entera delante tuyo, ¿no? Eres como una especie de espía que se cuela en una casa, que es ese libro, que es esa historia, y estás asistiendo, digamos, a través sin que seas visto, ¿no? Sin que seas percibido por esos personajes y por esa historia. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? El entrar a una historia de esa forma un poco indiscreta, ¿no? Y digamos, sin que te lo muestren de forma clara. Y luego también un reto en el que yo me he visto enfrentado en esta novela de Los años del silencio es que al ser un hecho real, el lector puede conocer el desenlace, ¿no? Puede conocer qué es lo que ocurre al final de esta historia. Entonces, para mí, lo importante era saber cómo se puede llegar a ese desenlace, ¿no? El escribir esta novela, teniendo en cuenta que lo importante es descubrir cómo se puede llegar a una situación de ese nivel terrible de la naturaleza humana, ¿no? La que hemos hecho gala en el pasado, y que yo creo que libros así pues, también ayudan, ¿no? para evitar que en el futuro podamos cometer esos errores, ¿no? que nos lastran, ¿no? y que es importante conocer, ¿no? Porque es memoria histórica y son heridas que sanan mejor si se hace frente, ¿no? a ellas. Bueno, lo primero, gracias a los organizadores por montar este sarao, que ya era hora de que surgiese un gran festival de novela negra, ¿no? Aquí en Euskadi, en la Comunidad Autónoma Vasca. Y esto tiene pintas además de que va a cuajar y se va a consolidar y tiene muy buen aspecto. Gracias por invitarme y gracias a vosotros por venir, ¿eh? Y en cuanto a lo del suspense, pues es que es la clave, diría yo, de la novela negra, de este género, ¿no? En otros géneros te pueden describir cómo crecen las flores, la hierba y gozar con ello, ¿no? Con la narrativa, el estilo, yo qué sé, pero la novela negra, yo como lector siempre le he pedido, le he exigido que me enganche desde un primer momento y que me haga seguir adelante, que no pueda dejarla, que no haya paja, cosas que te desvíe la atención, que te haga bajar el interés. Y como autor pues intento hacer lo mismo, ¿eh? Tampoco soy muy consciente de cómo lo hago. Si me dijeras cómo lo haces, yo no sabría decir. Yo lo hago por intuición. Me tiro a la piscina, empiezo a escribir y sale lo que sale. Y si lo consigo, pues bien, todos contentos. ¿Pensáis que, bueno, estamos en el Vitoria Negra Stage y esta mesa tiene un título que es el thriller vasco? Y bueno, los organizadores cuando hicieron el programa, ya desde el principio yo creo que pensaron que aquí tenía que haber un tema específico, ¿no? Traer autores de aquí, que son leídos aquí por mucha gente además. Hay también de fuera, como Juan Gómez Jurado, pues muchos fans y gente que lea sus libros, pero los escritores de aquí también venden, son leídos y hay mucha gente que les sigue. Y el tema sería un poquito, podríamos decir que hay un thriller vasco, bien porque como Jon escribe originalmente en euskera, bien porque los ambientes de la acción narrativa tienen lugar en el País Vasco o en Navarra, como en el caso de Álvaro, en el caso de Guipúzcoa, con el caso de Noelia, el caso de Jon, el Bilbao de la parte vieja, porque hay connotaciones culturales, lingüísticas, costumbres que se reflejan. En fin, hay muchos elementos. Yo, leyendo intensamente vuestros libros en las últimas semanas, buscaba un poco este tipo de especificidad, ¿no? Yo sí que he encontrado cosas, rasgos, trazos, huellas de que, bueno, hay específico. Antes hablábamos, en una pequeña reunión que hemos tenido, ¿quién me iba a decir a mí que yo iba a estar aquí? Bueno, como presidente que le tenía que estar, evidentemente,
pero yo hace 40 años yo leía a Francisco García Pavón y leyendo vuestros libros recordaba las historias de Plinio. Digo, "Uy, pues, un thriller manchego, sí que es verdad que hay libros sobre eso, incluso tesis doctorales sobre eso. Sí hay, hombre, en el caso de García Pavón se trata de un costumbrismo manchego, lo mismo que hay un costumbrismo madrileño. Hombre, yo no me atrevería a decir que hay un costumbrismo vasco, aunque efectivamente si vamos a las costumbres y tradiciones del País Vasco se podría decir que hay, ¿no? Aunque nunca se dice que hay un costumbrismo vasco. Pero ¿cómo veis vosotros esta cuestión de que podríamos poner una etiqueta ahí de thriller vasco, euskal noir? ¿Hay alguna especificidad que detectéis vosotros en vuestra obra? Es una pregunta... ¿Yo? Bueno, Vale. Pues, bueno, mira. me has mirado, pues hablo. No Voy a sé. pensarlo, pero Por no empezar. Bueno, Cuando sí, pensáis, sí. a ver, cuando penséis en escribir la historia, empecéis con un planteamiento inicial. ¿En ese planteamiento inicial hay algo ya vasco? Hombre, yo creo que la atmósfera hace mucho, ¿no? Yo creo que aquí tenemos muchas veces los que vivimos aquí a veces no somos conscientes, ¿no?, de lo que tenemos y se ve más desde fuera, ¿no? Eso es lo que pasa cuando viajas, que de pronto te parece un lugar nuevo tremendamente bello y igual no supera el que tenemos aquí, ¿no? Pues yo creo que pasa lo mismo con esto, ¿no? Yo creo que la atmósfera que transmite nuestra tierra, la zona del norte, el País Vasco, yo creo que es muy sugerente para este tipo de historias. Todo la tradición, la cultura, el folclore, todo esa construcción que se ha hecho a lo largo de la historia, pues yo creo que también tiene unos ingredientes maravillosos para este tipo de escritura, ¿no?, y de lectura. Y yo creo que de forma inconsciente todos tendemos a decir, realmente aquí hay un buen nicho, ¿no? Tanto lectores como escritores, porque todos vamos de la mano, ¿no? Si el escritor escribe aquí muchas veces porque también los lectores quieren eso o viceversa, ¿no? Nos vamos contagiando unos a otros. Y yo creo que ahí, subyacente en todo eso, hay algo que tiene que ver con, pues eso, con lo que he dicho, ¿no? Con la atmósfera, con la tradición, con la cultura, con el folclore, con todo eso. Me miréis a mí ahora. Ahora, Bueno, yo creo que lo del euskal noir, empezamos con definiciones. Euskal noir, euskal bueno, viene de euskera, ¿no? Entonces, pues sí, yo como escribo en euskera supongo que escribo euskal noir, pero luego me pongo a pensar y mis primeras novelas negras todas las he situado, una en Tánger, otra en Estambul, otra en París, otra en Lisboa. Bueno, soy vasco, claro, sí, pero... Y las últimas sí que las sitúo, bueno, en Euskal Herria más o menos, pero el personaje es vasco, por supuesto, es un vasco de Burkina Faso, ilegal, no tiene ni papeles, ni carné, ni nada. Y a veces me lo llevo también me lo estoy llevando a París, a Madrid, a muchos sitios, ¿no? Lo de las definiciones, euskal noir, yo creo que es una gran mentira, eso, lo de la novela negra vasca. Es una gran mentira que nos conviene a todos nosotros, porque lo importante es que se hable de ti y de tus libros, ¿no? Y en la Semana Negra de Gijón nos bautizaron como Chapela Noir. A alguien se le ocurre el término muy gracioso y a mí me hizo mucha gracia. Y dije, qué bueno, Chapela Noir. Y con la excusa de la chorrada de Chapela Noir, hace un par de años nos invitaron un montón de gente a ir allí a hablar de nuestras novelas, que es lo que queremos todos. Ir a donde sea, al fin del mundo, a hablar de nuestras novelas. Chapela Noir, pues Chapela Noir, Chistorra Noir, llámalo como quieras. Me da igual, a mí si me llamas, pues hoy... y hablo de ello. Lo que sí que hay es mucho autor vasco estos últimos años que escribe novela negra. Luego, sea novela negra, policíaca, thriller, yo qué sé, pero hay mucho autor vasco, que antes no había prácticamente nada. Antes había alguna cosa suelta, sí que había, pero así, autores que escribiesen más de media docena de novelas negras, pues el predecesor o el precursor como seguida yo creo que fue Javi Abasolo, ¿no? Nuestro amigo Javi Abasolo. Y luego empezamos un montón ya poco a poco metiéndonos en este género y ya te digo, encantado de que se hable de la novela negra vasca. Tú vas por ahí y dices, sí, claro, sí, es verdad. Te inventas 4 chorradas y ya está. Y se habla de nosotros, que es lo que queremos todos. Yo estoy un poco de acuerdo, ¿no?, con los dos. Yo creo que sí que hay atmósfera similar en todas nuestras novelas, pero por otro lado, como dice Jon, ¿no?, yo creo que cada uno somos súper diferentes, ¿no? Nuestras historias no tienen nada que ver, ¿no?, las de los unos con los otros, pero está esa etiqueta
y hay demanda, ¿no? Hay mogollón de escritores vascos, hay mogollón de escritores navarros. Yo creo que la península es donde más hay. En Galicia también hay bastante, pero sobre Y todo... Cataluña también hay muchos. Cataluña también En Cataluña hay. también hay muchos. Entonces, lo que hay es mucha demanda de autores vascos, de thrillers vascos, entonces yo encantada. Pero sí, está el paisaje, el clima, la carga social que llevamos a nuestras espaldas, todo eso nos va influyendo y yo creo que hace algo que nos caracteriza ahí, aunque igual no lo veamos, como dice él, no somos conscientes, nosotros escribimos, yo en mi caso por comodidad, no porque es la tierra que conozco, es la tierra que amo, entonces, bueno, es algo inconsciente, pero al final está retratándola, ¿no? Las costumbres y todo. Bueno, al fin y al cabo lo más importante es que sea novela negra policíaca, o sea, histórica también se hace mucho en el País Vasco, ¿no? Lo importante es que se escriba más, que en el País Vasco haya más producción, más arte, más creatividad, en lo que sea. También en novela negra y policíaca. Ayer hablábamos con Juan Gómez Jurado, si os acordáis, de que bueno, estos géneros tienen ahora mismo una productividad y una expansión enorme. Él apuntaba, y lo digo aquí, ellos no estaban ayer aquí, a una razón un poco abstracta, ¿no? Y de, bueno, pues es el signo, un poco el signo de los tiempos. Él puso una comparación con la Alemania prenazi de los años 30, previa a la Guerra Mundial y tal. Y bueno, ahora, ¿por qué se hace tanta novela negra y policíaca ahora mismo? En Euskadi antes no se hacía, si nos remontamos 30, 40 años atrás. En España tampoco mucho. Novela histórica, bueno, son géneros que son muy leídos actualmente, que los lectores los prefieren, está claro, y que si nos vamos 40 años atrás o 50 años atrás, casi no existían. ¿Hay alguna razón, no sé, de tipo social, político, ideológico, económico? ¿Alguna razón que esté ahí debajo que explique que tenemos este éxito de estos géneros, concretamente negro y policíaco, en este momento histórico que estamos viviendo, que es, por cierto, tan complejo? Ahora mismo estamos en una situación que algunos dirían crítica, mundial, ¿no?, de la historia. ¿Hay algún encaje, algún contacto? ¿Cómo lo veis? Yo creo que es Vamos. otra mentira también, lo del el gran éxito, el no sé qué. ¿Lo ves más bien como un refugio del lector para huir de los problemas que tenemos? Yo lo veo como lo que comentabas, que cada vez se escribe más, que interesa que se escriba más. Yo creo que no. Es mejor que se escriba menos, que se necesita demasiada competencia y no nos grabamos un rostro. Pero hablas pensando en título. Lo primero es lo primero, ¿no? Sí, pero bueno, yo pienso lo mismo, claro. Lo que pasa es que igual luego no lo Se dices. produce demasiado y lo que nos hace falta son lectores. Sí, Lectores y sí, compradores, a poder ser, comprador-lector. Yo cuando voy a las bibliotecas y me enseñan mis libros, mira cuántos sellos tiene, joder, qué bien, pero Te está doliendo. prefiero ir a la tienda y que me diga, mira cuánto, yo montón así, ya no hay ninguno. Yo lo que creo es un efecto contagio. Siempre ha habido novela negra de los clásicos americanos, yo sé qué. Hace unos cuantos años empezó el éxito de la novela nórdica, europea, no sé qué. Correcto. Y eso, yo creo que esa fue la clave, ¿eh? Aquí empezó a tener un exitazo de la leche, la trilogía esa famosa, que se llegó al cine, que no sé qué, y mucha gente dijo, empezó pues a... Un fenómeno a editorial. imitar. No desde la editorial, desde una especie de efecto bola de nieve, yo que sé, empieza la gente a escribir y se cuenta, ¡wow, qué exitazo la novela negra! Y entonces todo el mundo se apunta, todo el mundo escribe novela negra, hasta los que no eran escritores también se animan a escribir su primera novela negra, gente que ha sido pues, lectora, solo lectora, que era bloguera, que era periodista, que no sé qué, se ponen a escribir novelas negras, los jueces están escribiendo novelas negras, los policías están escribiendo novelas negras. Sí. Esto es un desde luego, cachondeo. desde luego. Tenemos por aquí, ¿eh? Aquí estamos rodeados. Antes la novela negra era una cosa más joder, como los americanos, que a la mitad habían estado en la cárcel, autores así proscritos, no sé qué, era ese tipo de autor. Ahora todo el establishment está escribiendo ahí novela negra, todo, o sea, se nos ha ido de las manos esto. Yo creo que ese boom de la novela nórdica hizo que muchos lectores se acercaran a ese género, porque realmente mucho, yo me incluyo, yo no sabía que la novela policíaca era así, yo tenía otro concepto, ¿no?
más de la femme fatale, más como el cine negro. Entonces, esas novelas nórdicas me acercaron a una novela totalmente diferente que a mí me apasionó, porque había mujeres protagonistas muy fuertes, ¿no? Me pareció una novela diferente al concepto que yo tenía. Entonces, como a mí, yo creo que a mucha gente, ¿no?, la arrastró a ese boom. Y entonces fue creciendo en todas partes, no solo en los países nórdicos, ¿no? En mi caso, me gusta esa novela negra o policíaca, o como queráis llamarla, contemporánea. Yo soy apasionada de la novela contemporánea porque se pone el foco en los problemas sociales, ¿no?, de nuestra sociedad. Entonces, a mí me gusta porque me critica esos problemas que tenemos en nuestra sociedad y porque me evade de mis propios problemas personales. Yo me encanta por eso, porque me meto en ese mundo y me olvido de mis historias. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dices, porque yo creo que es un género, si es que podemos llamarle géneros a las cosas, porque al final lo que existen son buenas historias y contienen diferentes géneros, son mixes. Lo que pasa es que luego tenemos un catálogo en la biblioteca o las editoriales tienen que catalogar las cosas y tenemos que ponerle nombre a todo, ¿no? Pero sí que es verdad que es un tipo de historia que por un lado entretiene, genera una tensión, y paralelamente, si es una buena historia y está bien escrita, pues también contiene todos esos temas que pueden interesar, ¿no? El estudio psicológico de las personas, el estudio sociológico, el poder hablar de los problemas y de las situaciones diversas que tenemos hoy en día en nuestra sociedad, lo puede contener muy bien en esa caja, ¿no? Y luego, yo creo que también, no sé, a lo mejor esto es una tontería, pero actualmente en nuestra sociedad vivimos relativamente lejos de lo que es la violencia pura y dura, ¿no? Comparado con la historia pasada, con otros momentos de la historia, con otros momentos del planeta, en otros lugares donde tienen la violencia a las puertas de sus casas. Y eso hace que, de alguna forma, seguimos siendo el mismo Homo sapiens que hace 2000 años, ¿no? Seguimos portando ese mismo ADN en nuestro interior y yo creo que tenemos una necesidad de tener un cierto contacto con esa morbosidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? El asomarnos, aunque sea a través de un libro, asomarnos y volver a salir y volver a nuestra vida real del día a día, ¿no? Yo creo que hay un tema que también está ahí debajo del éxito ese éxito supuesto de la novela negra, que yo creo que es a valorar también. Ese morbo además queda claro, ¿no?, en novelas mucho más violentas, ¿no?, casi gores, que ya llevan un año en el mercado, que hay lectores que les encanta, ¿no? Cuantas más vísceras haya, mejor, ¿no? Y se ve en el cine, se ven en las series que sí. tienen éxito en Netflix, en las plataformas. Bueno, todos nos acordamos del Juego del Calamar, ¿no? Imaginaros esa serie que tuvo muchísimo éxito hace un año o dos, que era una auténtica barbaridad, el tipo de violencia que exponía. Y tú dices, ¿cómo puede tener esto tanto éxito entre los chavales, entre los adultos? En fin, ¿qué hay detrás de todo eso, ¿no? Da que pensar. John. Ya habló el Así es como somos, Sí. en literatura, en cine y en los programas de la tele de las tardes. ¿Cuáles son los que más se ven? Pues lo más morboso, asqueroso, sensacionalista, pues, de Telecinco sobre todo, ¿no? Creo yo. Sí. Es, la verdad, vergüenza, pero así somos. Habéis comentado un poco, bueno, es el género, lo tenemos que llamar así. Imaginaos los profesores cuando explicamos en clase algo, tenemos que poner una etiqueta obligadamente, pues si no los alumnos no saben de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, a veces yo hablo, en vez de género yo suelo emplear registros, claro, es una etiqueta un poco rebuscadita, ¿no? Esto tiene este registro, este registro, este registro, este registro, ¿no? En vuestras novelas, leyéndolas, hay un registro que a mí me parece importante, además de este registro importante en negra policíaca, el registro social o sociológico, ¿no? A mí me ha sorprendido, hombre, es una marca del género, ¿no? Lees a James Ellroy, californiano, y bueno, es una denuncia total de la sociedad norteamericana, una denuncia brutal, ¿no?, del sistema y tal. Claro, en vuestras novelas también se advierte, en el caso de John, por ejemplo, la novela de John, el tema del multiculturalismo, que ya se ha convertido, a pesar de que algunos no entienden, sobre todo en las altas instancias políticas, no entienden la diferencia. Voy a hacer este inciso, si me permitís, porque igual viene bien. Confunden multiculturalismo e interculturalidad. El multiculturalismo es un problema.
Yo que vivo en el barrio de Coronación, y al lado, y está el barrio de Aldave al lado, pues yo una vez en el correo comentaba que yo cuando salgo de casa solo oigo 2 lenguas, y ninguna es ni español ni euskera, árabe y suajili. Entonces, estamos en una sociedad multicultural, multiétnica, en la que en la acera de mi casa hay todo tipo de razas, etnias, culturas, lenguas, religiones, y ninguna es lo que nosotros teníamos antes, que la religión católica y el castellano aquí en Vitoria, ¿no? Entonces, la evolución de nuestra sociedad nos lleva a una sociedad multicultural altamente compleja y muy conflictiva. Como ya se ve, los índices, ayer estuvo el concejal de seguridad, nos aseguró que Vitoria es una ciudad pero yo le invitaría a mi casa a tomar un par de cervezas por la tarde para que viera el ambiente que hay. Todos los días tenemos la policía en la calle, todos los días, mañana y tarde, con conflictos, ¿no? Entonces, esa es la sociedad multicultural que tú has representado muy bien en la parte vieja de Bilbao, en tu novela. Otra cosa es la interculturalidad, es decir, una teoría antropológica, humanística, que dice que todos tendríamos que integrarnos con todas las culturas, respetarnos entre nosotros, culturas, lenguas y tal. Eso exigiría, por ejemplo, que yo en mi barrio empezara a hablar árabe. A veces me arrepiento de no haber aprendido, porque me sería muy útil, y a veces algún alumno árabe que yo he tenido en la facultad me saluda y me dice profesor y tal, con un respeto que ningún alumno de aquí ha tenido por mí jamás en 40 años. O sea, la interculturalidad estaría justificada frente a este modelo multicultural que nos lleva a una sociedad muy conflictiva y muy compleja en el futuro, bueno, que ya es una realidad. En el caso de Álvaro, su novela pues, nos presenta una estampa de la guerra civil terrible, como fueron casi todas, pero esta especialmente. Y luego, bueno, tú has tenido un gran mérito porque has conseguido hacer una cosa que era un tema judicial que estaba ahí, lo has convertido en una trama, en una intriga, que bueno, hay que echarle trabajo a eso, ¿no? Cuando realmente era un expediente judicial. Y en el caso de Noelia, pues nos presenta el tema de las sectas, el tema de la mujer, como decía antes, un mundo realmente... En fin, todo esto son registros sociológicos, políticos, que están ahí dentro de las novelas, compartiendo espacio y tiempo con lo negro y lo policíaco, ¿no? Con la intriga. Entonces, ¿eso cómo lo veis vosotros? ¿Eso os ha inspirado inicialmente al crear la novela? ¿Se ha añadido después? ¿Es una cosa que era necesaria? ¿Tú creo que has planteado un poquito esa idea? ¿Cómo lo veis? Para no tener que hablar yo todo el tiempo. Bueno, en mi caso tenía muchas ganas de hablar de este tipo de comunidades, ¿no? En las que al final acaban personas vulnerables que igual están pasando por un momento muy terrible en su vida y bueno, acaba en este tipo de comunidades que bueno, al final están llenas de intereses y generalmente hay unas jerarquías muy marcadas y son muy machistas, ¿no? Aproveché, ¿no? para hacer un paralelismo, y ya que mis dos protagonistas son dos mujeres de la Ertzaintza, y como en todos los cuerpos policiales hay muchísimo machismo, porque que yo sepa solo una mujer ha alcanzado el puesto de comisaria y al hacerlo fue noticia, cosa que me llamó muchísimo la atención, porque cuando un hombre alcanza el puesto de comisario no es noticia, entonces ahí ya hay un problema, ¿no? Entonces quise hacer este paralelismo de hablar del machismo que tenemos también en nuestra sociedad, no solo en este tipo de sectas. Entonces me apetecía hablar mucho de eso, de este tipo de sectas, de este tipo de comunidades que tienen también una base religiosa. Me la inventé, sí que es verdad que me inspiró una comunidad que tenemos en Irún, que se llama las 12 tribus, que están por todo el mundo, y me inspiraron ellos, pero bueno, decidí yo inventar la mía propia, la familia Fritz, e inventarme todas las normas estrictas. Bueno, en mi caso, claro, esto sucede, lo que le sucede a esta familia, a la familia Sagardía, en este pequeño pueblo de Gastelu, en un valle del norte de Navarra, sucede en el año 1936, cuando empieza la guerra civil, pero no es claro que sea un suceso relacionado claramente con la represión ideológica que hubo en aquellos momentos. Y eso era lo que más me interesaba, ¿no? Porque realmente lo que hay detrás de todo esto son pues, lo que hay siempre, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de los
de todo, pues las relaciones humanas, ¿no? Las relaciones que se pueden dar en una pequeña comunidad, esos sentimientos, emociones, pequeñas envidias, pequeñas ofensas del pasado, envidias, tentaciones, todo eso que se va amontonando, ¿no? Y que puede llegar a convertirse una especie de sucesión de hechos cotidianos, hechos que cogidos de forma aislada nos pueden parecer que nos pasan a nosotros en el día a día y que puestos juntos uno tras otro en una especie de cadena pueden llegar a convertirse en un monstruo inimaginable, ¿no? Luego esto también me lleva a hacer la reflexión de realmente detrás de un crimen ideológico, político, de una represión como pudo ser la de aquel momento, realmente, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿No? ¿Qué hay detrás de alguien que comete un crimen en pos de una idea? Detrás de las ideas, ¿qué hay? Hay gente ignorante, hay gente con falta de educación, hay gente con instintos patológicos, hay gente, personas con heridas muy profundas que no han conseguido sanar y que les atormentan. En fin, detrás de todo eso realmente está el ser humano, ¿no? Y eso es lo que a mí me interesaba en esta historia. Y al final es lo que te interesa cuando haces literatura, ¿no? Te interesa ahondar en esos temas, ¿no? Y te interesa hablar de lo de siempre, ¿no? Que es hablar de nosotros y de lo que nos rodea, ¿no? Al final estamos todo el rato dando vueltas a lo mismo. Lo que pasa es que es algo tan inagotable, tan misterioso, que siempre te da la sensación de que estás arañando la superficie y que no vas más allá, que por eso, ¿no? Seguimos leyendo y seguimos escribiendo y nos vamos a morir y vamos a desaparecer como especie, espero, y sigamos así, ¿no? Sin tener con la sensación esa de que hay muchas preguntas, ¿no? Por hacer. Sí, yo también cuando decidí traer mis novelas al País Vasco, porque las anteriores ya comentado antes que las situaba por el extranjero, pues mis novelas negras siempre han sido muy urbanas, ¿no? El rural noir, que también está bastante de moda, ¿no? Me siento más cómodo escribiéndolo y pensé, a ver, las novelas negras urbanas suelen situarse en zonas marginales, underground, lumpen, así, y el gran cogollo que tenemos de marginalidad así en todo el País Vasco es el barrio de San Francisco, sin duda, ¿no? Entonces aterricé ahí, de hecho me dejaron un piso allí gratis y estos últimos 10 años pues, he estado viviendo casi ahí más que en mi casa, ¿no? Y descubrí por dentro lo que es ese mundo. No sé si es multicultural o no sé cómo definirlo, me da igual, pero está claro que hay muchas culturas. Y a mí me da igual que hablen en árabe, en suajili, en wolof, en ese barrio se oyes euskera, oyes castellano, oyes de todo, ¿no? A veces no es un problema. Es igual que cuando vas al casco viejo de Bilbao y oyes a todo el mundo hablando en inglés, o en Donosti. ¿Eso es mejor que hablen en árabe? Pues no, o igual hasta peor. Claro, esa gente que viene con pasta y de pincho, no sé qué, no sé cuál, eso parece como que nos parece bien, ¿no? Claro, luego otro tipo de inmigración, ¿no? Que es, el problema no es que vengan de culturas diferentes, sino es que es gente pobre, miserable, que no tiene un duro, hay un montón de gente sin techo. Y una vez metido en ese ambiente a mí me apetecía pues, mostrar lo que es sin ni crítica social en plan exagerado y sin el buenismo de decir, ay, que los pobres negritos, que no sé, no, pues cuento las cosas como son. Y en mis novelas hay caña para todo el mundo. Para los negros, para los magrebís, para la policía, para los vasquitos, para todo el mundo. Porque se lo merece, en mi opinión. Y uno se lo merece más que otros, ¿no? Y eso es lo que ha salido en mis novelas. Al principio no era muy consciente yo de esa crítica social. Escribía más pensando en enganchar, divertir, pero luego cada vez soy más consciente del tema y de la necesidad que hay de hacer crítica social y ahora más que nunca, con el auge que está cogiendo la extrema derecha y sus ideas xenófobas y peligrosas por toda Europa, yo creo que es necesaria la labor esa que intentamos hacer alguno, de denuncia en nuestras novelas. Sí, escuchándoos a los tres, está claro que hay un registro realista ahí, ¿no? Que el realismo está presente. Es curioso que, bueno, una novela negra policíaca se plantea siempre como una ficción, como una historia muy inventada, muy ficcional, ¿no? Y que en el fondo de ella, no solo de vuestras novelas, sino de muchas novelas, haya ese fondo de realismo, ese registro de realismo, llama un poco la atención. ¿Cómo? Una pregunta un poco malévola, ¿eh? A ver si animamos. Luego vamos a dejar al público que hagáis preguntas y todo. No sé cómo vamos de tiempo porque no veo... 13 y 24 y 25. Tú eres el moderador. Pues nos vamos acercando un poquito al final y tenemos que dejar un hueco para que
los asistentes podéis hacer las preguntas que deseéis a los autores, ¿no? Luego pasaremos a la habitación al enfrente para los que queréis firmar, comprar libros y firmar, todo eso. Entonces, el realismo está ahí, se ve que está muy presente en vuestros libros, en vuestras historias, y al mismo tiempo está el planteamiento de la novela negra florida como una ficción. ¿Cómo lleváis, no sé, tiro la pregunta así sin más y vosotros la recomponéis? La relación entre ficción y realidad, entre ficción y realismo, ¿cómo la lleváis cuando estáis escribiendo? Aquí manda Noelia. Noelia me mira a mí, Sí, me mira a mí. a Ella va Álvaro, repartiendo, Las va va repartiendo el orden. Si no os parece bien la pregunta, os hago No, otra. No, está bien, está A mí bien. me ha mirado de una forma que no puedo negar empezar yo. Muy bien. No, pues en este caso, claro, depende de cada novela. Mis 3 novelas anteriores eran La novela histórica. era novela histórica y, bueno, hay un componente del hecho real histórico que hay un contexto real que tienes que mantenerlo y tienes que cuidarlo muchísimo porque la verosimilitud de la historia depende de eso, ¿no? Pero claro, tú estás introduciendo personajes ficticios ahí, entonces tienes que de alguna forma casarlos con esa realidad del momento histórico y tienes que hacerlos, siempre están inspirados, ¿no? en personajes que existieron realmente, son una especie de mezcla, ¿no? Entre diferentes. Puede ser el vecino de al lado, que le has cogido no sé, cualquier característica. O puede ser yo qué sé, Fernando VII, ¿no? En el siglo XIX. Y, en fin, vas jugando un poco con todo eso, ¿no? En esta última novela me encuentro entre un hecho real y estoy escribiendo sobre personajes reales con nombres y apellidos. Y sobre todo hay un problema aquí, y es que está basado en un sumario, en una causa judicial que estuvo enterrada en los archivos judiciales de Pamplona durante mucho tiempo y que se desenterró en el año 2009 y, en fin, es un texto que hay que coger con pinzas porque también estuvo sometido a los amaños del franquismo en su momento, hablamos de los años 40, y claro, entonces pues partes de eso, ¿no? Y sobre todo estás hablando sobre personas que existieron realmente en el mundo rural. No estás hablando sobre Julio César, que puede haber 1000 biografías, 1000 perspectivas diferentes. Entonces tienes que rellenar esas lagunas que tiene la historia, ese gran puzzle que le faltan muchas piezas, pues tienes que rellenarlo con los elementos de la ficción y tienes que ser honesto con eso, ¿no? con el lector también. Y por eso yo al final de la novela introduzco una nota del autor en la que digo qué hechos son realmente creados por la ficción y cuáles son que sucedieron realmente, ¿no? Y qué personajes son reales y qué no. Yo creo que también ese proceso pues, es importante, ¿no? Que el lector vea un poco también cuáles son los engranajes de la historia, ¿no? Cómo se ha construido. Me miras a mí, Noelia. Lo que tú mandes. Ya no mando más. Vale, pues en mi caso yo en principio escribo ficción. Lo que pasa que luego, como voy improvisando y suelo escribir en gran parte de las novelas estando en el lugar donde las sitúo, como en este caso en el barrio de San Francisco, en Bilbao, pues voy incorporando escenas de la vida real y personajes de la vida real. Y luego al final de la novela miro para atrás y me doy cuenta, joder, que el 60, el 80% es real. Los personajes, las situaciones, callejeando por allí, es que yo me encuentro de todo, ¿no? Vas por ahí, estás mirando por el balcón y ves a un marroquí con muletas que de repente pasa un camioncito de esto recogiendo basura, se tira contra él, ¡oh! Se tira al suelo y empieza, que me ha roto la pierna, que quiero poner una denuncia, no sé qué. Bueno, ahí lo tienes. O sea, eso no es ni... Está en tu novela. Pues eso, porque lo he visto, ha pasado. Estoy pasando por la calle de Las Cortes, la palanca de prostitución, de puticlús de toda la vida, que ya quedan 5 o 6 puticlús de mala muerte, con las pobres señoras que dan una pena ya y que se tiran todo el día sin hacer un servicio, que cobran 15, 20 euros por servicio, una cosa, y te encuentras a una señora de 75 años, prostituta, y que sigue ejerciendo la prostitución. Y dices, ¿pero cómo puede ser? Y además, que debe ser rica, que debe tener mogollón de dinero. Dice la mala lengua, tiene no sé cuántos pisos por ahí. ¿Qué hace esta señora aquí? Bueno, la meto a la novela, también sale. Estoy con las chicas de Ascavide, que es una asociación que ayuda a las prostitutas de la calle pues, a darles consejo, pues, para que les atiendan en los hospitales o en el ambulatorio, donde sea, y una de las que nos acompaña es una voluntaria, ¿no? Una voluntaria colombiana
que empieza a contar su vida y dice, tengo una hija, es una chica joven, tengo una hija, mira qué foto, tiene 25 años. Dice, 25, joder, ¿y tú cuántos tienes? Yo, 35. ¿Cómo? ¿Y tuviste una hija con 10 años? Pues sí. Y dices, hostia, es que es increíble, ¿no? Pero es verdad, también la incorporo a la novela y las historias que te cuenta de cómo ha llegado, bueno, que antes era prostituta, ahora no, ahora ayuda a las prostitutas. Total, que tu novela es muy real, ¿eh? Todo, es que es todo real. Me encuentro un amigo de toda la vida que se llama Gaby y además es guapo y creo un personaje que es Gaby el guapo, pidiéndole permiso. Y está en la nueva inmobiliaria del barrio, pues intentando pillar locales baratos, puticlubs, que ahora están todos intentando vender por la nueva ley de la prostitución, que están todos acojonados, que les van a meter a la cárcel, a ver si los venden baratos. Mi amigo es pues, en plan buitre, anda ahí, ¿no? Para luego, pues, venderlo caro, para hacer, bueno, todo el fenómeno de la gentrificación, la ley de la prostitución, todo eso es real, actual. Y yo lo incorporo a la novela y al final me doy cuenta que no sé si es ficción o no, pero bueno, la gente se lo toma así. Eso es la verosimilitud de la ficción, que es necesaria para que la ficción funcione. Sí, por sí, ejemplo. que a veces casi inverosímil, pero es verdad. Sí, lo que has dicho del señor este con las muletas y el coche y tal, a mí me impactó mucho. Yo nunca habría creído que era verdad. Digo, ay, qué cosas más curiosas ha inventado John, pero bueno. No. Fíjate, y es verdad. Eso se decía antes, que los gitanos, le tiraron al abuelo, que estaba ya muerto, los coches. Bueno, luego hay chistes fáciles, con ese toque xenófobo que tenemos todos ahí, darnos cuenta, ¿no? Pero bueno, hay que tomarse con un poco de humor las cosas como también. Como se decía, en la literatura todo es verdad. Todo es mentira y todo es verdad a la vez. En mi caso, pues todas mis historias son ficticias, pero sí que es verdad que bueno, me baso un poco en la realidad y de hecho en mi primera novela, que ya tiene 10 años, había en Irún un proyecto de construir una incineradora y bueno, la población se puso bastante en contra y bueno, decidí hacer una especie de distopía en la que la incineradora ya está construida y tiene, pues, hay mucha corrupción a causa de ella, hay, bueno, empiezan a aparecer aves muertas, bueno, hago ahí una trama alrededor de esa incineradora. Entonces, yo al principio yo no me consideré ni valiente por hablar de ello, ni nada, porque yo pensaba que era una novela que no iba a trascender, pero bueno, luego se leyó muchísimo en mi ciudad, llegó al ayuntamiento, entonces fui un poco igual inconsciente, ¿no? En plan de un poco... Entonces, una lectora una vez la leyó, porque hablo de un alcalde, no el alcalde que era cuando estaba la incineradora, hablo de un gabinete de políticos de allí, y me decían, pero ¿no te llegaron a denunciar por este tema? Y yo, pero, si no, yo no me basé en los políticos que estaban cuando el proyecto de la incineradora, pero bueno, me inventé algo en torno, pero bueno, al final, si te basas en algo que está en la actualidad, pues corres el riesgo, ¿no? de que mucha gente se sienta identificada, mucho de los malos, ¿no? En otro caso, por ejemplo, que hablaba de un proxeneta es una novela que va, Corazones Negros, sobre la trata de mujeres, también me llegaron a preguntar, ¿pero estás hablando de este proxeneta famosísimo de Irún? Y yo, no, es un hombre totalmente ficticio el que he inventado para esta novela, pero está siempre ahí, ¿no? La realidad y la ficción. Sí. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo, si tenemos... 13:33. Bueno, vamos a plantear un tema más y ya pasamos a las preguntas del público. Bueno, como estamos hablando de novela negra y policíaca, hay una cosa, en fin, que está siempre ahí, que es el elemento clave, fundamental, que es el crimen, el cuerpo del delito, el asesinato, la muerte. No sé si filosóficamente podríamos aquí hablar un poco de qué significa la muerte para la novela negra y policíaca. Sino la muerte como tal, como elemento de la trama necesario para que todo funcione y se cree un misterio, ahí hay un enigma que hay que descubrir y hay que buscar un culpable y demás, y que esto tenga una resolución al final. En vuestras tres novelas hay muerte, hay asesinato, hay violencia. La muerte tiene una escenificación, es importante eso. En el género siempre está presente. ¿Cómo veis la muerte, ¿no?
la verdad es que es un género maravilloso, ¿no? Para hablar de la muerte, te permite hablar de todo, ¿no? De la violencia, del dolor, de todo, ¿no? Pero sí que es verdad, yo pensaba que era imprescindible hablar de la muerte, que existiera una víctima en las novelas, pero que va, también puede haber una desaparición, ¿no? Y no tiene por qué. Yo creo que no es necesario que haya un muerto para atrapar al lector, pero sí que es verdad que te permite ahondar en todo el dolor que genera una muerte. A mí me encanta hablar de eso, no en plan sangre, sino en plan el agujero que deja, ¿no? Una víctima de una muerte violenta. Sí, claro. En este caso yo lo que quería era hablar sobre... hay numerosas historias tremendas, silenciadas durante muchísimos años, que merecen ser contadas, ¿no? Y que ahora, ¿no? se están exhumando muchas fosas comunes, se están descubriendo historias que muchos conocían y que por miedo a hablar no contaban, ¿no? Ese contagio social que se da, ¿por qué guardamos silencio, ¿no? Todos a la vez. Muchas veces miramos al pasado y decimos, nosotros no seríamos capaces de comportarnos de esa forma, de ser otro más que guarda silencio. Habría que verlo, ¿no? Tendríamos que vernos en esa situación. Es muy fácil caer en el presentismo y... no sé si estoy hablando de la muerte, pero en fin, lo impregna todo, ¿no? Y en este caso hablamos en el caso de la historia de los años del silencio, hablamos de 80 años de silencio, ¿no? De una historia que transcurre en 1936-37 y no se sabe cómo terminó hasta el año 2016, o al menos oficialmente no se supo cómo terminó hasta entonces, ¿no? Es que la muerte, recuerdo, bueno, agradezco cómo has introducido el tema y ya nos has mencionado antes que ibas a hablar de ello, pero yo recuerdo una entrevista de Radio Victoria que me hizo Cherra no me acuerdo cómo era el programa, bueno, la de los sábados por la mañana. Sí. Y además fue justo la semana anterior a que yo publiqué Los Solitarios y la última entrevista que hice el sábado 13 de marzo del 2020, porque el 14 nos encerramos todos en casa, fue con él. Y estábamos en la entrevista, me estaba preguntando sobre cualquier tema y de repente me dice, la muerte. ¿Qué opinas de la muerte? Y yo me quedé así. Cherra en su línea. Además, como le decía él, con ese pozo decía, la muerte. ¿Qué opinas de la muerte? Y yo me quedé así y dije, bueno, en fin, que es un tema como que... los autores de Negra Plececa matáis gente, pero luego claro, el periodista... luego es un tema que a veces, es que en la literatura, en los libros, yo creo que está muy bien porque somos capaces de hablar de temas que son temas tabú, temas que nos cuesta hablar en el día a día, ¿no? Yo creo que es una forma de desnudarnos. Por ahí va ¿no? la pregunta un poco. Sí, es una forma de desnudarnos, ¿no? Y claro, yo cuando publiqué La mujer del reloj, que la escribí con 22, 23 años, y claro, lo leían mis padres, que había escenas de sexo y tal, y claro, veían a su hijo, con el que tampoco habíamos hablado mucho de ese tipo de temas, y veían escribiendo eso, y decían, ¿cómo? Sientes una especie de cosa extraña, ¿no? Y yo creo que eso es lo bueno que tiene la literatura, ¿no? Que nos abrimos y, en fin, podemos hablar de esas cosas, esa conexión que es más difícil que haya en el trato del día a día, ¿no? Ahora mismo hablando aquí. Que lo mencionas, qué disgusto le doy a mi madre. Cuando empezó a leer mis novelas decía, pero John, ¿pero tú cómo escribes estas cosas? ¿No? ¿Qué tienes en la cabeza? Me había tenido siempre por un santo, un buen hijo que ni bebe, ni sale de juerga, ni ha hecho nunca nada malo y tal. En mis novelas siempre hay muertos, pero por casualidad. O sea, a mí el clásico esquema de aparece un muerto y hay un proceso de investigación, a ver quién ha sido, no sé qué, la policía. No me atrae mucho ese clásico esquema, ¿no? Además es que hay miles y miles y miles de novelas que siguen ese esquema, entonces son todo variantes sobre el mismo tema, ¿no? Yo creo que tenemos que intentar buscar algo diferente, original, y centrarnos más, yo qué sé, en injusticias, en abusos de poder, en impunidad, en otros temas, ¿no? Que el clásico esquema cuadriculado de siempre. Sí, bueno, claro, la literatura, una de las grandes maravillas que tiene es que se puede hablar de algo, como por ejemplo la muerte, que es el tema más difícil, más desconocido, que más miedo da. Y, por ejemplo, en la novela negra y policíaca es omnipresente. Entonces, en mil formas, provocadas o no, casi siempre violentas. Y entonces, bueno, el lector, yo la pregunta la llevaba un poco por ahí, ¿no? Hombre, yo tengo que plantear la pregunta para dejaros a vosotros que hagáis cosas, que digáis cosas
a vuestra manera, ¿no? Claro, es un escenario, la novela negra y policíaca, ideal para presentar el tema de la muerte, que es la gran reflexión sobre la existencia humana, de una manera indirecta, porque estáis contando una historia en la que el lector se mete dentro de un tema que es hasta tabú, ¿no? Ahora, ya como todo el mundo sabe, la muerte ha salido de las casas, de la vida privada, se ha llevado al exterior, a los sanatorios, porque la muerte igual nos da más miedo que nunca, ¿no? Yo tengo edad suficiente, bastante edad, para haber conocido la muerte de una manera completamente distinta, muy directa, incluso brutal. Y ahora todo se ha dulcificado, se ha suavizado de una manera. La novela negra y policíaca sigue contando la muerte de una manera que para el lector un poco, digamos, profundo, reflexivo, pues le puede llevar a una reflexión de calado, ¿no? Bien, bueno, ya se va acercando la hora, ¿no? Bien, pues dejamos al público que haga las preguntas. Aquí tienen los autores a disposición. ¿Hemos agotado todos los temas? No. Hay muchos más, ¿eh? Había muchos. Si queréis preguntar algo. ¿Son psicópatas? ¿Han llegado a hacer eso y entonces han tomado el camino de la literatura para tener todo ese tipo de ya que a veces son retorcidos así? Pero ¿cómo? ¿De dónde salen estas cosas? En mi caso, no soy una psicópata. Pero tampoco me creáis, ¿no? Hasta el 4% de la población es psicópata. Es verdad. O sea que aquí hay Sí. unos cuantos, ¿eh? Yo lo que intento es entender a esos psicópatas. Escribiendo estas historias yo me baso en la realidad, en los documentales, me encantan los true crime, ¿no? Donde hay reales, ¿no? Crímenes reales. Entonces, yo lo que hago escribiendo es eso, intentar entender la psicología de esta gente, cómo llega a ser un monstruo, cómo hace esas brutalidades. Entonces, escribo para intentar entenderlo. Entonces, por eso, en cada una de mis novelas hay un perfil criminal diferente. He intentado hacer eso en todas mis novelas, para intentar entenderlos. Pues yo creo que yo me sorprendo a veces de lo que saco de adentro. Yo me asusto a veces de lo que saco de adentro. No sé, es un misterio. La verdad es que yo también creo que tiene un punto sanador escribir, porque yo creo que haces una purga, sacas toda esa movida rara que llevas, que todos tenemos en la cabeza. Lo que pasa es que no hay que saber sacarla. O sea, es decir, tienes que encontrar la forma de sacarla. Lo que tiene interesante escribir, lo que tiene de mágico es que cuando te pones a escribir, de repente te sorprendes de lo que tienes, de lo que estás sacando de adentro. No sabías que existía eso. Y eso nos pasaría a todos. Si todos tuviéramos la herramienta y la capacidad de saber cómo entrar ahí dentro y coger las cosas y sacarlas, nos sorprenderíamos todos. Y seguro que aquí, en lugar de un 4%, éramos un 1%. No. Yo creo que igual sí que estoy en ese 4%. A ver, en potencia, ¿eh? Los En psicópatas potencia. no son asesinos. Los psicópatas No. es un comportamiento, una actitud psíquica en la que se caracteriza porque hay ausencia de pasiones. Es decir, un psicópata hace algo y no tiene emoción, no siente nada cuando hace eso. Haga lo que haga. Lo mismo da matar a alguien que hacer el amor con alguien. No siente nada. Es terrible. No sé qué es peor, si matar a alguien y no sentir nada o hacer el amor con alguien sin sentir nada. Puede ser duro también. Leer a un psicópata Otra se cosa notaría es mucho, ¿eh? asesinar. Eso ya son los psicópatas excepcionales que, bueno, puede haber, sí. Sí, mejor hacerlo en literatura que en la realidad. ¿no? mejor, Entonces, mejor. pues bueno. Pero aquí somos muy apasionados los tres. Claro, o sea Sí, yo creo que eso sí. si haces que si el lector siente emociones cuando te lee, es porque tú eres Claro. capaz de transmitirlas y de sentirlas cuando estás escribiendo. Un psicópata no sería capaz de mostrar Porque eso. no tiene emociones. Claro, no. Entonces se notaría bastante. Sería una lectura, la verdad es que...
y lo de matar está mal y lo de hacer el amor está jodido. Entonces, pues, bueno, ya lo hacemos en la literatura y ya está. Claro, efectivamente. Sí. Bien, ¿más preguntas? La documentación, ¿cómo la tenéis algún tipo de persona o algún tipo de equipo según matáis, amáis, lo que queráis, que os pueda guiar por ahí o simplemente os dedicáis a tirar de Google, de webs, de lo que sea, como sin tener los datos históricos, que retiran a otro tipo de documentación? Yo, en mi caso es muy fácil. Yo me voy a escribir, me voy al sitio a escribir donde sitúo las novelas y yo tengo un problema para documentarme, que claro, en mis novelas los policías siempre son los más cabrones. Entonces, aquí todo el mundo tiene algún amigo ertzaina, policía, que le aconseja, que le lee las novelas. Yo no me atrevo a pedirle ese favor a nadie, porque serás cabrón, encima me pides ayuda. Aquí, pues. Entonces, por eso no me meto en berenjenales y no cuento apenas nada desde el punto de vista ese procedimental de que tienes que o documentarte o ser policía para saber cómo se hace en realidad, ¿no? Yo las novelas las cuento siempre desde el punto de vista del que está al otro lado de la ley y me resulta más fácil así. Los agradecimientos son todos reales. Cuando empiezan a... Algunos son un poco pesados, ¿no? Con tanto agradecimiento. 4 páginas de agradecimiento. Joder. Y encima se te va a olvidar a alguien siempre. Siempre. Pues es mejor eso. no meterse. Eso es una costumbre muy americana que está pasando a Europa también, de la página de agradecimientos, Sí. la página gratulatoria. Bueno, pues al final siempre su mujer y sus hijos es el Claro. mayor agradecimiento Hay que porque son los que aguantan el día a O día. su marido hoy en día. Sí, su marido. Entonces, sí que es verdad que a veces puede llegar a 2 páginas, incluso 3, yo he leído, incluso en obras científicas. Madre mía. Bueno, igual los científicos peor porque son más pesados que los propios escritores. O sea, en cuanto a la vida, ayer Eso Juan- sí que no se deja a nadie. Los científicos tienen que... Nosotros. Sí, eso es el trabajo, ¿no? Pero claro, como ayer decíamos también con Juan Gómez Jurado, el trabajo, la ausencia de la familia. A mí me decía Michel Buteau en Francia que el escritor siempre está ausente. Yo iba a verle, comíamos juntos en Hendaya y tal todos los años, y yo lo notaba por Marie-Jo, su mujer, que siempre estaba al lado, y se le veía en la cara a ella la ausencia de su marido completamente, constantemente, porque él estaba siempre pensando en algo que escribir o imaginar, ¿verdad? Pues es un tema ese. El cómo convalidar tu vida, digamos, literaria con la vida que te rodea. Porque tú cuando empiezas a escribir una historia, muchas veces, en mi caso, alguna novela que he escrito que tiene 600 páginas y es histórica y tal, son 2 años de compromiso con esa historia, 2 años casado con esa historia, dándole vueltas y a veces... se te olvida que alrededor tienes tu propia historia, tu propia vida, ¿no? Y con el tiempo, eso que llaman el oficio del escritor, pues el oficio del escritor es manejar toda la técnica narrativa, la estructura, los personajes, pero también es manejar tu propia vida, ¿no? Es manejar la vida del libro con la vida del escritor. Sí, Y- tengo un problema muy gordo con eso también, porque suelo situar muchas novelas fuera, ¿no? Y la última la estoy situando en Las Palmas de Gran Canaria. Entonces, me toca ir a documentar. Claro. Físicamente no estás en casa. Y este año ya he estado 4 veces. Así. Digo, cariño, es que tengo que documentarme, tengo que... Pues podrías aprovechar y llevártela allí. me los llevé una vez. porque Pero es acabaron un hasta narices de mí destino- porque siempre estaba, en vez de estar atento a la familia, que es lo que hay que hacer, pues siempre a irte a documentar por ahí a rincones. Y sobre todo físicamente, pero también a nivel... Tú puedes estar en casa, tú de Sí. hecho estás en casa Sí, sí. y no estás en casa. No estás. No nos Sobre todo merecemos cuando- la familia que sí. Cuando tenemos. hablamos del trabajo de escribir, el oficio de escribir, hay un problema. Una persona que trabaja en una empresa, en una fábrica, hace sus 8 horas, sale y tiene una vida familiar plena, si quiere, ¿no? Si eres profe como tú, igual no, ¿eh? No. Que te llevas a casa... Yo he tenido problema con eso, sí. Porque yo era un profesor 25 horas al día. Claro. Ya. 25 horas al día. Y me he perdido a mi hija muchos años y demás, ¿no? Luego he tratado de recuperarlo, creo que lo he recuperado bastante. Tendría que estar ella para decirlo. Pero es verdad que hay oficios como este que requieren una concentración y la imaginación no tiene tiempo, ni espacio. La imaginación es una densidad de la persona que le ocupa totalmente y a su alrededor y todo. Yo tengo suerte porque mi mujer es una gran lectora
Entonces, bueno, he tenido un poco su compromiso al lado, ¿no? Pero es muy complicado, muy difícil. Ayer Juan Gómez Jurado nos decía que cuando escribe un libro durante meses no ve a sus hijos. Bueno, luego en la cena tuvimos otra sesión muy bonita, muy interesante, con muchas más cosas interesantes que nos contó, y la verdad es que es un oficio muy duro, muy difícil, muy complicado para llevar una buena vida, ¿no? No siempre un escritor, no sé, yo soy de esos que piensan, después de haber conocido muchos escritores, que un escritor no siempre es una persona feliz. ¿Qué va? Ser escritor profesional es un chollo. Si puedes vivir de ello, Bueno, es muy frustrante si lo La intentas y no lo compensación consigues. económica en pero- algunos casos es impresionante, como hemos visto aquí, Y si ¿no? te da para vivir, joder, eres un privilegiado. Pero no sé yo hasta qué punto esa compensación material, económica, es real en el cómputo general de la vida, ¿no? Que no, hay cosas mucho peores, hombre. Sí. Sí, Fíjate. Pero Bueno, todo es peor. Que Ser escritor. soldado en Ucrania ahora mismo Claro, es mucho sí. más complicado. Sí, o minero, o pescador, Sí. o lo que sea, Sí, hombre. El problema es que somos muy obsesivos, entonces cuesta salir de esa obsesión. Cuando estamos ya en ese huracán de inspiración y de ideas y ya eres parte de la trama, pues cuesta mucho salir de esa obsesión. Claro. Y en mi caso, por ejemplo, estoy aquí hablando de Blanco Inmaculado, pero he terminado otra y estoy en otra. Entonces, remóntate a Blanco Inmaculado. Es muy difícil eso. No sé si os pasa, ¿no? Bueno, sí. Tengo la cabeza en otra cosa ahora mismo y es como, ya ni me acuerdo de lo Blanco que Inmaculado. me temo que no tenemos es tiempo. ¿no? Una vez más. Yo hoy vengo, cuando me veis salir ya todo el mundo dice, vaya, nos va a chafar cortar. lo que queda. Pero claro, si queremos ahora que nos firmen libros y estar un poquito con ellos, la sala cierra en Europa y os invitamos a que a la tarde volváis con todo lo que tenemos preparado, que es igual de potente y igual de bueno, porque esto ha sido una gozada escucharles. Y ahora vamos a que nos echen unas firmas, ¿no? ¿O qué? Un aplauso. Gracias.